Hoy volvemos al departamento de Cerro Largo para conocer un lugar en el que hay paisajes muy pintorescos, una riqueza geológica importante para el Uruguay y la huella de una industria que nos recuerda la fuerza y empeño con la que algunos emprendedores desarrollaban sus ideas durante el siglo XX. Antes de hablarles de la parte histórica, les voy a contar la importancia geográfica y geológica de esta porción del territorio nacional. Por lo general, cuando hablamos de dunas, lo primero que nos viene a la mente son las de arena, que forman parte de los espacios costeros o desiertos. Sin embargo, aquí encontramos otro tipo de dunas. Unas que de apariencia no tienen mucho que ver con las tradicionales, pero son dunas al fin. Esta formación denominada Buena Vista está compuesta por elevaciones en el terreno recubiertas de una estructura que a simple vista parece roca sólida. Pero lo que parece piedra dura no lo es. Más bien todo lo contrario. Con el simple roce y fricción se transforma en arena. Utilizando trozos que ya estaban fragmentados en el piso, pude comprobar la fragilidad de este entorno. Los datos aportados por el profesor de geografía Fernando Tabó señalan que este lugar estuvo bajo el agua y su formación corresponde a la edad del Pérmico, con una antigüedad de 251 millones de años. Como dato interesante, Tabó también nos informó que durante el Pérmico fue cuando se produjo la mayor extinción de especies en nuestro planeta, con la desaparición del 95% de las especies marinas y terrestres. Cuando el océano se retiró, lo que estaba en el fondo quedó al descubierto. La composición del aire en una atmósfera muy distinta a la actual y las condiciones climáticas solidificaron las dunas, dándole hasta hoy su aspecto y forma. En resumidas cuentas, este espacio tiene 250 millones de años de antigüedad y bastarían unos pocos minutos para que los humanos lo podamos destrozar. Por eso la importancia de preservar un espacio como este, de valorarlo por el simple hecho de su antigüedad y aspecto. Hay dos cosas que juegan a favor de este delicado sistema de dunas fósiles. Uno es que está en un predio privado, que no es de libre acceso. El otro es la distancia de la ciudad. Unos 40 kilómetros se lo separan de la ciudad de Melo, capital del departamento de Cerro Largo. Estar aquí me hace pensar que urge un plan de manejo de esta formación, sea público o privado, o de ambos, pero no tengo dudas que es necesario. En medio de este entorno natural hay una estructura de hormigón en cuyo interior funcionó un emprendimiento que se dedicaba a embotellar agua. Un grupo de audaces vecinos de la zona percibieron el valor del agua que brotaba del interior de este cerro tan especial. Dada la estructura tan arenosa de este cerro, cuando llueve el agua se filtra, transformándose en un gran reservorio natural. Al mismo tiempo que el suelo absorbe el agua, el líquido fluye por todas partes, con una vertiente principal, en la cual se había colocado una bomba para llevar hasta la planta el agua. Si bien no parece un proceso tan difícil, hay que tener en cuenta la época en la que fue construida esta planta industrial, a mediados del siglo pasado. En la década del 40, un grupo de visionarios comenzaron un proyecto vinculado al tema de la industrialización de agua mineral, que según tengo entendido es de un nivel
de primera línea. En los años 40, López Benítez, Pérez, Dominzaín, Serralta, un grupo de personas comenzaron a creer en un proyecto. Ese proyecto lo había diseñado mi abuelo, Juan Gregorio Giosso, y le fueron dando forma hasta que al final comenzó su explotación. Estos son los restos de la fábrica de agua Zaida, Sociedad Arachana Industrializadora de Agua, un museo a cielo abierto de un proyecto comercial que, mientras duró, fue muy ambicioso. La personalidad y cualidades de los hombres que la fundaron reunían todo lo que necesitaban para poner en marcha un emprendimiento. Además de la inversión económica, muy importante para el momento, se le sumaba el conocimiento del lugar. No fue casualidad comprar esas tierras y montar la planta allí. Hay varios detalles. El primero es que no hay una cifra exacta con respecto a los volúmenes que se manejan de la vertiente o lo que fuere. Ellos apostaron más que nada a la calidad del agua y pasó capaz que a un segundo plano algún otro detalle técnico, porque el espíritu de esos emprendedores, pioneros, visionarios que querían hacer cosas un poco sui generis para la época, los cargaba de un cierto romanticismo, bien entendido en su contexto, que los llevaba a veces a declinar un poco el tema de sus ganancias en función de poder hacer que el proyecto fuese funcional. Guillermo es nieto de quien ideó el proyecto. Él creció conociendo de primera mano cuál era la idea de su abuelo y las personas que conformaron la sociedad que montaron la empresa. En esta foto vemos a su madre y su tío. Al fondo de los niños, la fábrica Zaida. Los conocedores de la calidad del agua se habían entusiasmado con la producción, tanto que pensaban comercializarla en Brasil. Ellos pensaban generar un emprendimiento muy importante para la zona en la década del 50. Este proyecto tenía la particularidad de que estaba pensado, estaba diagramado en sus etapas de avanzada, a las cuales nunca se llegó, para que el agua se vendiera en Brasil también. Uno de los compradores iba a ser una cadena de supermercados de Porto Alegre. Si bien hoy solo queda una parte de la estructura, lo que se mantiene en pie nos permite entender la importancia del emprendimiento en los años 50. El agua del pozo principal se bombeaba al tanque y desde allí ingresaba a la planta embotelladora, donde se colocaba en diferentes envases y sifones. Era un proyecto que tenía ciertas connotaciones también de tipo social. Ellos calculaban en el momento tope de la empresa que la empresa le diera trabajo a más de 70 personas, lo cual la transformaría en su momento en la tercera fuerza productora de empleo de la zona. Además de la importancia geológica y la historia comercial de este sitio, es muy significativo para la cultura de la ciudad de Melo, dado que uno de los principales cursos de agua en la zona es el arroyo Conventos, directamente ligado al casco urbano de la capital departamental. El origen del caudal de ese arroyo y el nombre del mismo surgen del Cerro de los Conventos, que es precisamente esa duna fósil de la que les he estado hablando en este trabajo.
Fíjate que cuando los gurises de la escuela dicen vamos a la Rambla de Melo, vamos al conventos, no saben por qué se llama conventos. Y en esa zona donde manaba el agua iban los curas a hacer retiros espirituales y se pasaban 1 o 2 días. Y la gente empezó a decir que eso era un convento al aire libre. Y bueno, y esas aguas desembocan en lo que hoy es el arroyo convento y que lleva el nombre porque salió de ahí. Antiguamente era el arroyo de los conventos y ahora es el arroyo convento. Y surge de esa agua que era el convento al aire libre de los curas. Entonces todo tiene un porqué. Y es bueno descubrirlo, es como que nos descubrimos nosotros mismos. La fábrica funcionó durante varios años, pero muchos menos de los que sus creadores habían imaginado. Hubo múltiples factores que motivaron el declive del proyecto. Uno de esos motivos fue la distancia de traslado de la bebida hasta los puntos de comercialización. En la actualidad el camino es de balasto. Sin lluvia está al límite de ser transitable. No me imagino lo que sería durante el siglo pasado, en épocas de lluvia, para los vehículos de aquella época. La quiebra tuvo varios factores, fue multifactorial, pero hubo uno que fue muy importante, que fueron 2 años de lluvias, caminos que estaban en muy malas condiciones, sus camiones Comer, los famosos Comer 51, comenzaron a tener miles de problemas, el camino se transformó prácticamente en una trampa mortal para el emprendimiento. Y al momento de dejar de embotellar aguas, el volumen de agua embotellada que había era tan grande que por años continuó el producto Saida estando en plaza, hasta que lentamente fue desapareciendo. Estando en la ciudad de Melo me propuse encontrar una botella de agua Saida. Junto a Guillermo comenzamos a visitar varios comercios y vecinos, sobre todo algunos veteranos, que podían haber guardado algún envase. No fue sencillo. Casi me vuelvo sin poder conseguirlo. Pero afortunadamente algunas personas, aún hoy, tienen alguna botella o sifón. Bueno, y esto vendría a ser como la frutilla de la torta, porque hemos hablado de la historia, hemos hablado del lugar, hemos compartido testimonios, pero ver hoy, en el 2020, una botellita de lo que se producía justamente en esta fábrica, en este gran proyecto que significó el orgullo industrial del departamento de Cerro Largo durante el tiempo que estuvo funcionando, realmente es muy grato. Así que agradecemos a Jesús María Liencre, un vecino muy conocido aquí de Melo, que es una de las pocas personas que tiene el privilegio de tener todavía una botella de bebida Saida. En este caso era la bebida que correspondía al sabor naranja de lo que se producía en esta fábrica. Puede parecer un aspecto menor, pero no lo es, porque forma parte del acervo cultural de un departamento que, bueno, por lo menos algunos vecinos se preocupan por mantener vivos. Hoy hay varios trabajos que apuntan a generar circuitos turísticos responsables, en los cuales, exclusivamente acompañados de guías o guardaparques, con los permisos de los propietarios de estas tierras, se puedan conocer lugares como el que les estuve mostrando. Lo que no solo es importante turísticamente, sino también para que una comunidad aprenda a valorar y apreciar sus espacios históricos y naturales. Yo decía, pensar que tenemos las dunas que tiene Maldonado, nosotros las tenemos transformadas en piedra, y agarrabas y se desarmaba. Y tiene cientos de miles de años, y el mar estaba ahí. Entonces empezamos a descubrir nuestra propia identidad, de dónde venimos. Yo creo que eso es importante. Aquí funcionó una planta industrial, pero un rato antes, la naturaleza ya había generado un espacio de mucho valor. De la mezcla de lo que la naturaleza hizo y el hombre intentó aprovechar, surge lo que perfectamente puede ser un paseo. De a poco en Uruguay estos rincones olvidados empiezan a tener valor.
por lo que pudieron ser productivamente y por lo que son como espacios naturales. Cerro Largo, como el resto de los departamentos en el país, ofrece justamente esa mezcla, con lugares libres de contaminación, en algunos casos en estado prácticamente virgen, donde flora y fauna autóctona y algunos pocos pobladores locales comparten un espacio. Por separado quizás no tengan un gran valor potencial, pero la suma de esos rincones naturales y los sitios donde hay una parte de la historia local se transformarán en un circuito que vale la pena conocer y disfrutar. Yo digo que de las cosas malas siempre se sacan las buenas. Estamos luchando contra una pandemia, que lo estamos haciendo muy bien, gracias a Dios, por el cuidado de todos ustedes, pero eso también nos va a llevar a que empecemos a descubrir lo nuestro. A veces lo tenemos ahí al lado y pasamos de largo. Acá Cerro Largo tenemos muchísima gente que se va para Florianópolis y que pasa. Bueno, ahora tiene la oportunidad de quedarse un poquito y descubrir todo esto. Y nosotros estamos totalmente a las órdenes en la dirección de turismo. La hotelería, la gastronomía, todos están con la camiseta puesta para brindarle una muy buena atención a ustedes. Hoy vimos otro eslabón de la historia del campo uruguayo y un sitio de incalculable valor geológico. Lo bueno es que lo que les mostré es solo una parte de lo que hay en esta zona del país. Motivos suficientes como para volver a estar en contacto con esta zona del Uruguay.